El último milagro increíble de Carlo Acutis en su tumba ha desafiado todas las expectativas y ha hecho que cuestionemos las fronteras entre el cielo y la tierra. Y no es una historia de ficción ni algo que hayas leído en un libro religioso, lo que ocurrió es real, y podría cambiar tu forma de ver la fe. ¿Estás listo para descubrir cómo un joven santo del siglo XXI toca vidas y realiza milagros en un mundo lleno de escepticismo? La tumba de Carlo Acutis en Asís es un lugar de profunda serenidad donde cada paso del peregrino parece envuelto en una atmósfera de reverencia y fe. Al entrar en este lugar, los visitantes sienten como si algo divino estuviera presente de una manera casi palpable. El ambiente parece susurrar historias de milagros y sanaciones que se han dado gracias a la intercesión de Carlo, quien incluso después de su muerte sigue tocando vidas alrededor del mundo. Es un sitio donde la fe se vuelve tangible y donde el milagro se convierte en una realidad diaria para aquellos que buscan. Al visitar este lugar sagrado, muchos son tocados no solo por la historia de Carlo, sino por la experiencia viva que ofrece. La conexión espiritual es inmediata, como si Carlo mismo escuchara las oraciones y estuviera intercediendo directamente por aquellos que se acercan. Los peregrinos se reúnen, ofreciendo su alabanza y oración, buscando consuelo y renovación espiritual. Al observar la tumba, muchos comparten testimonios conmovedores sobre cómo han sentido la presencia de Dios, como si un velo se hubiera levantado y las barreras entre el cielo y la tierra desaparecieran por un instante. La fuerza de este lugar va más allá de las palabras y oraciones, trasciende la lógica misma, abriendo el corazón de los que lo visitan para acoger lo divino. Muchas personas relatan experiencias de milagros instantáneos tras haber rezado aquí, como si Carlo, por su devoción a Jesucristo y a la Iglesia, fuera un canal directo entre el cielo y la tierra. Las historias de sanaciones físicas y emocionales se multiplican con cada visita, y el lugar en sí mismo se convierte en un testimonio vivo de la presencia de Dios en la vida cotidiana. Es un verdadero peregrinaje de fe, donde los milagros ocurren y la espiritualidad se revela de manera intensa y visible. Carlo Acutis, un joven como tantos otros, encontró en su fe el verdadero sentido de la vida. Desde temprana edad, se dedicó a la oración y a la adoración de Jesucristo, mostrando una devoción admirable para su edad. La Eucaristía para él no era solo un rito, sino el centro de su existencia, algo que vivía con una profunda reverencia y gozo. Entendía la Biblia no como un libro lejano, sino como una carta de amor personal de Dios, una clave para comprender el diseño divino de su vida. Su camino de fe estuvo marcado por una búsqueda incansable de la santidad en un mundo donde la búsqueda del placer inmediato y las distracciones modernas intentan alejar a las personas de Dios. Carlo, con su amor por la religión y la espiritualidad, se destacó por su forma de vivir la fe cristiana de manera simple pero profunda. Era, en esencia, un joven cristiano moderno que no se dejó llevar por las tentaciones del aire digital, sino que utilizó la tecnología como una herramienta para propagar la fe. Su testimonio de vida inspira a muchos no solo a creer, sino a vivir el Evangelio con autenticidad. Cuando Carlo fue beatificado en 2020, la Iglesia reconoció no solo su vida de fe, sino también su capacidad de conectar auténticamente con los jóvenes cristianos. Se convirtió en un modelo de virtud y santidad, mostrando que es posible ser santo en la vida diaria a pesar de todas las dificultades y desafíos. Carlo nos enseña que, a través de los estudios bíblicos, la oración y la comunión con la Iglesia, podemos superar los obstáculos de la vida y seguir los pasos de Cristo con determinación. Su ejemplo es una luz para aquellos que buscan vivir su fe de manera plena y verdadera. La vida de Carlo Acutis, marcada por una fe profunda y una devoción a Jesucristo, está entrelazada con milagros que para muchos son pruebas claras de la intercesión del joven santo. Uno de los testimonios más conocidos es el de un joven brasileño que, después de rezar fervientemente ante la tumba de Carlo, experimentó una sanación inexplicable. El joven, que padecía una grave enfermedad sin solución conocida por los médicos, vio cómo su salud se restauraba después de visitar el lugar sagrado. Este milagro no solo conmovió a los creyentes, sino que también reafirmó la presencia de Dios de manera tangible, demostrando que Él actúa de manera misteriosa incluso en nuestra época moderna. Otro ejemplo significativo fue el de una mujer italiana que sufría de una enfermedad crónica debilitante. Ella reportó haber sido tocada por una fuerza sobrenatural mientras rezaba en la tumba de Carlo. Cuando regresó a su casa, el dolor que la atormentaba desde hacía años simplemente desapareció, sin explicación médica. Este tipo de milagro ha atraído aún más personas a Asís en busca de sanación y renovación espiritual. El testimonio de fe de esta mujer, como tantos otros, refuerza la creencia de que la intercesión de Carlo está presente en cada momento de la vida de los creyentes.
Estos milagros no son solo eventos aislados, sino símbolos de algo más grande, la conexión entre el cielo y la tierra, entre la oración y la respuesta divina. Para los cristianos, estos testimonios son un recordatorio de que la fe, unida a la oración constante, puede generar cambios significativos, e incluso sanaciones. Como jóvenes cristianos, debemos recordar que la fe en Cristo es una fuerza poderosa capaz de mover montañas. La historia de Carlo Acutis es una prueba viva de que, incluso en una época de escepticismo, Dios sigue actuando de manera maravillosa. Recientemente, una joven experimentó una curación milagrosa al rezar frente a la tumba de Carlo Acutis, un evento que generó una gran reacción entre los creyentes y en las redes sociales. Ella había luchado durante años contra una enfermedad que la había debilitado, sin que los médicos pudieran encontrar solución. Movida por la fe, decidió hacer una peregrinación a Asís, donde se postró ante la tumba de Carlo pidiendo su intercesión y un cambio en su vida. A su regreso a casa, para su gran sorpresa, el dolor y los síntomas que la aquejaban habían desaparecido. Los exámenes médicos no pudieron explicar lo que sucedió, pero su fe era más fuerte que nunca. Este milagro no solo revivió la fe de muchos creyentes, sino que también abrió un debate entre los fieles sobre el significado y la importancia de los milagros en el mundo moderno. Para muchos, fue una confirmación de que Carlo Acutis, incluso después de su muerte, sigue intercediendo y trayendo la presencia de Dios a las vidas de las personas. La joven que fue curada se convirtió en un testimonio vivo del poder de la oración, la fe en Jesucristo y la devoción a santos como Carlo, que representa el puente entre la humanidad y lo divino. La repercusión de este milagro ha generado una ola de peregrinaciones a Asís, con muchas personas creyendo que, al buscar la intercesión de Carlo, podrían recibir la misma gracia divina. La historia de esta joven, como tantas otras que buscan milagros a través de la fe, refuerza la importancia de la oración y la adoración. Cada milagro, en profundidad, es un llamado a una espiritualidad más profunda, a una confianza total en Dios y a la certeza de que, incluso en tiempos de incertidumbre, Él sigue actuando de manera milagrosa en nuestras vidas. La vida y los milagros de Carlo Acutis llevan un mensaje espiritual profundo que va más allá de la simple admiración por un joven santo. Estos milagros y testimonios de fe nos invitan a reflexionar sobre la continua presencia de Dios en nuestras vidas, especialmente en el mundo moderno, donde la fe a menudo parece devaluada. Carlo nos enseña que, independientemente de las épocas o dificultades, la conexión con la espiritualidad y la oración son fuerzas poderosas que pueden transformar cualquier situación. Estos milagros no son simplemente fenómenos inexplicables, sino signos claros de que, a través de la fe, somos tocados por la mano divina que sigue operando maravillas en nuestro día a día. La experiencia espiritual que muchos viven al rezar frente a la tumba de Carlo refleja la mística de la presencia de Dios en el mundo moderno, en una época en la que la razón y la ciencia dominan. Estos milagros se presentan como recordatorios del misterio de la fe, donde lo imposible se vuelve posible. Para muchos, la búsqueda de respuestas en un mundo complejo y lleno de incertidumbre es un viaje de fe, donde la oración y la adoración se convierten en un ancla. Carlo Acutis, con su vida de fe simple y directa, nos muestra que, en medio de las dificultades de la vida, Dios se hace presente a través de su misericordia y el inmenso amor que ofrece a cada uno de nosotros. Por eso, los milagros atribuidos a Carlo son más que simples curaciones físicas, son manifestaciones del amor divino en acción. Al reflexionar sobre estos eventos y el impacto espiritual que causan, somos llamados a fortalecer nuestra propia fe, a buscar con más fervor la presencia de Dios en nuestras vidas y a dejar que Él nos guíe hacia un camino de mayor espiritualidad. El mensaje que Carlo Acutis nos deja, claro en una época donde predomina el escepticismo, es que Dios sigue actuando y nos invita a confiar en Él con un corazón abierto. Carlo Acutis fue un ejemplo notable de cómo la fe y la tecnología pueden coexistir, algo que para muchos parece una combinación improbable. Desde joven, demostró una capacidad excepcional para comprender y trabajar con computadoras, algo que en su época parecía alejado de la espiritualidad. Sin embargo, en lugar de dejarse seducir por los encantos del mundo digital, Carlo usó su pasión por la tecnología para evangelizar y compartir la fe. Creó un sitio web que documentaba los milagros eucarísticos en todo el mundo, con el objetivo de mostrar la belleza y la importancia de la Eucaristía a la gente de su generación. Esta combinación única entre fe e innovación es una verdadera lección para los jóvenes cristianos de hoy, que viven en un mundo saturado de información y distracción digital. En lugar de apartarse de la tecnología, Carlo nos enseña a usarla como una herramienta poderosa para profundizar nuestra espiritualidad y difundir el Evangelio. Él entendió que, a través de Internet, podía alcanzar a miles, incluso millones, de personas con el testimonio de Cristo, mostrando que la fe puede ser compartida de una manera nueva y eficaz.
Nos desafía a no ver la tecnología como algo incompatible con la religión, sino como un medio para llevar el mensaje de Jesucristo hasta los confines del mundo. Para aquellos que viven con la cabeza llena de incertidumbres y escepticismo, Carlo es un ejemplo de cómo la fe puede vivirse de manera contemporánea, incluso en el entorno digital. Su uso de la tecnología para propagar el mensaje cristiano puede inspirar a jóvenes de todo el mundo a buscar una forma más innovadora y creativa de vivir su espiritualidad. En lugar de perderse en superficialidades y vicios digitales, pueden usar sus habilidades y talentos para transformar el mundo que los rodea, tal como lo hizo Carlo de manera simple pero profundamente impactante. El proceso de beatificación de Carlo Acutis no solo fue un reconocimiento formal de la Iglesia, sino un verdadero recorrido espiritual que involucró tanto la fe. El proceso de beatificación de Carlo Acutis no fue solo un reconocimiento formal por parte de la Iglesia, sino también un verdadero camino espiritual que involucró tanto la fe de Carlo como las vidas de quienes fueron tocados por su ejemplo. La Iglesia, al investigar cuidadosamente su vida de virtud y confirmar los milagros que ocurrieron por su intercesión, demostró la rigurosidad con la que se lleva a cabo este proceso. Uno de los milagros más importantes que se investigaron fue la curación de un niño en Brasil, que resultó clave para la beatificación de Carlo. Estos milagros han servido como testimonios vivos de la santidad de Carlo, tocando e inspirando la vida de millones de personas. Para muchos, estos milagros no solo fueron señales de su intercesión, sino también un recordatorio de que la santidad está al alcance de todos, especialmente de los jóvenes cristianos que buscan vivir su fe con intensidad y autenticidad. El ejemplo de Carlo Acutis es un llamado para que todos vivamos nuestra espiritualidad de manera plena, sin temor a ser testigos de Cristo en el mundo moderno. Carlo, con su vida simple y profundamente espiritual, nos mostró que la santidad no es algo lejano o reservado para unos pocos, sino que está al alcance de todos. Su vida y su ejemplo son un modelo de cómo vivir la fe y la integridad, sin renunciar a las alegrías y desafíos de la juventud. A pesar de vivir en una era digital llena de distracciones, Carlos supo mantenerse enfocado en Jesús y vivió una vida cristiana auténtica. Nos enseña que la santidad no es una meta lejana, sino un camino cotidiano que se construye con pequeñas decisiones, como la oración diaria, el estudio de la Biblia y la participación activa en la Iglesia. Lo impresionante de Carlo es cómo utilizó las herramientas del mundo moderno a su favor, algo que muchos jóvenes hoy en día pueden entender. En lugar de ser dominado por la tecnología, Carlo la usó como un medio para propagar la fe y compartir el mensaje cristiano con otros jóvenes. Creó un sitio web donde documentaba milagros eucarísticos alrededor del mundo, demostrando que fe e innovación pueden ir de la mano. Su mensaje es claro: no necesitamos renunciar a nuestro mundo moderno, sino aprender a usarlo para glorificar a Dios. Carlo nos muestra que la vida de fe no es una escapatoria del mundo, sino una inmersión en él con una nueva perspectiva. Al observar la vida de Carlo, los jóvenes de hoy pueden encontrar inspiración para vivir su fe plenamente, incluso en tiempos de incertidumbre. Nos enseña que es posible ser una persona de fe sin renunciar a nuestros sueños y ambiciones personales. Carlo nos enseña que la fe no solo se vive en los momentos de oración, sino que debe reflejarse en todas nuestras acciones diarias, incluyendo el uso de la tecnología, las decisiones profesionales y las relaciones personales. Es una prueba viviente de que los jóvenes cristianos de hoy tienen la capacidad de impactar al mundo con su fe, tal como lo hizo él, con coraje y pasión. Para Carlo, la Eucaristía no era solo un rito religioso, sino el centro de su vida espiritual. Desde joven, desarrolló una profunda devoción al cuerpo y la sangre de Cristo, creyendo que la Eucaristía era el mayor regalo que Dios podía darnos. Para él, acercarse a la mesa del Señor le daba fuerzas para vivir con más amor, fe y propósito. Cada misa era para él una oportunidad de conectarse directamente con Jesucristo, algo que tomaba muy en serio y con gran reverencia. Sabía que muchos jóvenes de su generación se alejaban de la Iglesia, por eso dedicó su vida a promover la importancia de la Eucaristía. Les mostró a los demás cómo podía ser una fuente de verdadera vida, uniendo a los creyentes con Cristo de una manera única. La práctica constante de la Eucaristía nos llama a una intimidad con Cristo que va más allá de las palabras. Siguiendo el ejemplo de Carlo, podemos transformar nuestra fe, nuestras acciones y nuestras relaciones, poniendo a Cristo en el centro de todo lo que hacemos. Mira, lo que nos enseñó Carlo Acutis sobre la Eucaristía y el apoyo que nos permite vivir según el Evangelio, llevando la buena noticia al mundo de una manera viva y transformadora, es algo que no podemos ignorar. En un mundo donde la ciencia y la razón a menudo dominan, los milagros atribuidos a la intercesión de Carlo Acutis nos recuerdan poderosamente que la espiritualidad sigue jugando un papel esencial en nuestras vidas. La sociedad moderna, tan escéptica, intenta racionalizar todo,
pero los milagros que ocurrieron tras la muerte de Carlo muestran que Dios sigue actuando de manera misteriosa y maravillosa. Estos milagros no son solo signos de sanaciones físicas, sino también de la presencia divina, que se manifiesta de forma directa y personal en nuestras vidas, incluso en tiempos de gran escepticismo. Para aquellos que buscan respuestas en un mundo de explicaciones científicas, la historia de Carlo ofrece una perspectiva renovada de la fe. Estos milagros, que tocan vidas alrededor del mundo, son un llamado a reflexionar sobre el papel de la fe en el contexto moderno. Mientras muchos buscan una explicación racional, la fe cristiana nos recuerda que, aunque la ciencia y la razón tienen su lugar, existe una realidad espiritual que va más allá de lo que podemos entender. La vida de Carlo Acutis y los milagros que le están asociados nos desafían a abrir los ojos a las posibilidades del mundo sobrenatural, mostrando que a través de la oración y la devoción podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida diaria. A pesar de vivir en una época tan racional, la espiritualidad sigue siendo una fuerza viva y activa, capaz de transformar el mundo que nos rodea. Para aquellos que aún dudan de la eficacia de la oración y los milagros, los testimonios de fe y sanación asociados con Carlo Acutis sirven de trampolín para reflexionar sobre el misterio de Dios. Nos recuerda que, incluso en un mundo moderno donde las respuestas parecen complicadas o inaccesibles, Dios sigue presente, actuando de formas que superan nuestra comprensión humana. La vida de Carlo nos enseña que, al buscar una conexión profunda con Cristo, podemos abrirnos a los milagros espirituales que renuevan nuestra fe y nos llaman a vivir una vida más plena y transformada. Después de la beatificación de Carlo Acutis, Asís, ya conocida como la ciudad de San Francisco, se ha convertido en un lugar de peregrinaje aún más importante. La ciudad, con su atmósfera histórica y religiosa, ahora atrae a los creyentes no solo en busca de la santidad de San Francisco, sino también para descubrir el lugar donde reposa Carlo, un joven santo moderno. La presencia de Carlo en Asís está marcada por una nueva misión espiritual: inspirar a los jóvenes cristianos de hoy a vivir su fe con la misma autenticidad, fervor e innovación que él demostró durante su vida. Así, la ciudad se ha convertido no solo en un destino turístico, sino también en un centro de renovación espiritual, donde los peregrinos pueden encontrar inspiración y fuerza para seguir su propio camino de fe. El impacto de Carlo ha trascendido más allá de las calles de Asís, llegando a todo el mundo. Su historia ha tocado y sigue tocando a personas de todas las edades, especialmente a aquellos que, como él, viven en un mundo moderno donde la fe se pone a prueba por la tecnología, la ciencia y las presiones sociales. Carlo utilizó esos mismos desafíos para propagar la fe, y ahora su mensaje se esparce como un faro para todos aquellos que buscan una espiritualidad accesible y profunda. A través de Internet y las redes sociales, su vida y su ejemplo siguen llegando a jóvenes de todo el mundo, que, al ver cómo utilizó la tecnología para evangelizar, se sienten inspirados a integrar su fe en el mundo digital de hoy. La influencia de Carlo Acutis es un ejemplo de cómo la santidad puede adaptarse a los tiempos modernos sin perder su esencia. Nos mostró que, incluso en la era digital, la fe puede vivirse de manera profunda y con impacto. Asís, con su historia sagrada, lleva ahora el legado de Carlo, un joven que se ha convertido en un santo accesible e inspirador para las nuevas generaciones. Este lugar no es solo un recuerdo de un pasado lejano, sino un llamado para todos nosotros a conectarnos con la espiritualidad de una manera única, sin miedo a usar las herramientas del mundo moderno para glorificar a Dios y propagar su mensaje.